Mario Ortiz era un hombre forjado en lógica y acero, el arquitecto de un imperio siderúrgico que se alzaba sobre el paisaje industrial de la Ciudad de México como un monumento a su propio intelecto. A los 40 años, su vida era una ecuación perfectamente balanceada, donde cada variable era controlada con precisión quirúrgica. No construyó su legado con carisma, sino con una mente fría y metódica que veía el mundo como una serie de problemas a resolver. En sus manos, el mineral en bruto se transformaba en vigas que sostenían rascacielos, y él creía que la sociedad, al igual que el metal, podía ser moldeada por la fuerza de la razón y el orden. Su trayectoria fue un ascenso implacable, saliendo de la nada para convertirse en uno de los hombres más respetados del país. Un titán de la industria que, sin embargo, mantenía una distancia emocional de todo y de todos, como si observara su propia vida a través de un cristal blindado. En el núcleo de su universo perfectamente calculado, existía un calor que él mismo raramente lograba generar. Su esposa, Elena, y su hija de 6 años, Sofía. Ellas eran la única excepción a su lógica, la única variable que no intentaba controlar, sino solo proteger. Es por historias como la suya que siento la necesidad de hablar, de compartir lo que sucede cuando el mundo de un hombre se desmorona. Les pido que, si esta narrativa los conmueve de alguna manera, se suscriban al canal. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores para que estas voces no se pierdan en el silencio. Comenten desde dónde están viendo para que yo sepa que no estoy gritando en el vacío. El viaje de Mario necesita ser escuchado, pues refleja la oscuridad que muchos enfrentan cuando la justicia se convierte en solo una palabra. La mansión de los Ortiz, en el exclusivo barrio de Las Lomas, era un santuario de lujo estéril, un reflejo del alma de su dueño. Las paredes blancas y la decoración minimalista contrastaban violentamente con las risas de Sofía, resonando por los pasillos o con la forma en que Elena llenaba los espacios con su vibrante presencia. Mario las amaba con una intensidad que lo asustaba, un amor que expresaba a través de seguridad y provisión, no de afecto demostrativo. Él veía a su familia como su mayor proyecto, la prueba definitiva de que podía construir algo perfecto e inmaculado, un refugio contra el caos que sabía que hervía fuera de los altos muros de su propiedad. Se sentía un guardián de un tesoro frágil, sin darse cuenta de que las mayores amenazas no intentarían escalar los muros, sino simplemente derribar la puerta principal. Su imperio, la siderúrgica Ortiz, era lo opuesto a su hogar, un monstruo de fuego y humo en la periferia industrial de la ciudad, donde el aire olía a metal quemado y el sonido dominante era el rugido de los hornos. Allí, Mario estaba en su elemento. Caminando por las pasarelas de metal, no veía obreros, sino engranajes en una máquina compleja. Conocía cada proceso, cada punto y falla, cada decibelio de ruido que indicaba un problema. Su mente se deleitaba en esa complejidad controlable. Era un mundo de causa y efecto, donde la fuerza bruta era domada por la ingeniería. Este dominio sobre el acero le daba una falsa sensación de poder sobre el mundo, la creencia de que cualquier fuerza, por más salvaje que fuera, podía ser contenida, moldeada, o si era necesario, destruida por una voluntad superior y recursos ilimitados. La Ciudad de México en los años 90 respiraba una dualidad peligrosa. De día, era un centro de negocios vibrante, con ejecutivos cerrando tratos en restaurantes de lujo y la promesa de modernidad en cada nueva construcción. Por la noche, sin embargo, la ciudad revelaba su rostro oscuro. Las noticias en los periódicos que Mario leía distraídamente hablaban de secuestros, del ascenso de cárteles y de una corrupción que se infiltraba como un cáncer en las instituciones. Para él, estos eran datos estadísticos, anomalías en un sistema que, en su mayor parte, funcionaba. Se consideraba intocable,
protegido por su riqueza e influencia, una torre de marfil desde donde observaba los problemas de la gente común como si pertenecieran a otra realidad, una que jamás se cruzaría en su camino. Esa arrogancia, nacida de la lógica y no de la maldad, sería su primer error fatal. Arturo Morales, su jefe de seguridad y exmilitar, era la única voz disonante en su coro de subordinados. Un hombre de pocas palabras y ojos que veían más de lo que debían, Arturo frecuentemente advertía a Mario sobre la fragilidad de su seguridad. Hablaba de nuevos jugadores en la ciudad, hombres con una brutalidad diferente, que no respetaban las antiguas reglas del AMPA. Mario escuchaba con paciencia condescendiente, aprobando la compra de autos blindados y la contratación de más guardias, tratando la seguridad como un sistema más a optimizar. No comprendía la naturaleza del mal que Arturo describía, un mal que no era lógico, que no buscaba solo el lucro, sino que se deleitaba en el caos y el dolor. Una fuerza de la naturaleza que no podía preverse en sus hojas de cálculo. Había una rutina sagrada que Mario nunca rompía: acostar a Sofía todas las noches. En esa habitación infantil, decorada con estrellas que brillaban en la oscuridad, el magnate del acero se convertía solo en un padre. Le leía historias de caballeros y dragones, cuentos donde el bien siempre triunfaba y los monstruos eran derrotados. La cabeza de Sofía descansaba en su pecho, y el olor de su cabello era lo único que lograba silenciar el ruido incesante de cálculos en su mente. Esa noche en particular, ella le pidió que prometiera que ningún monstruo la atraparía jamás. Mario sonrió, una sonrisa rara y genuina, y le aseguró que él era el hombre más fuerte del mundo y que la protegería de todo. Fue la última promesa que le hizo, una promesa que resonaría en su alma como una condena eterna. Más tarde, en su despacho, con la ciudad centelleando abajo, Mario observaba el horizonte con un sentimiento de orgullo y control. La copa de whisky en su mano reflejaba las luces lejanas. Todo en su vida estaba exactamente donde debía estar. Su empresa prosperaba, su familia estaba segura, y el futuro parecía una línea recta y ascendente. Él era Mario Ortiz, un hombre que doblegaba el mundo a su voluntad. No escuchó el sutil sonido de la puerta siendo forzada. No sintió la vibración en el aire cuando el orden de su universo fue irrevocablemente roto. Permaneció allí, él, rey en su castillo de cristal, completamente ciego al hecho de que los monstruos de los cuentos de su hija eran reales y ya estaban dentro de casa, hambrientos y listos para devorar su mundo. El sonido que rasgó la tranquilidad no fue una explosión, sino el agudo estallido de un cristal en el piso de abajo, seguido por un grito ahogado de Elena. El whisky de Mario cayó de su mano, manchando la alfombra persa con una cruel indiferencia. Las luces de la mansión parpadearon y se apagaron, sumergiendo todo en una oscuridad que era más que la ausencia de luz, era la ausencia de orden. Su panel de seguridad, normalmente un faro de estados verdes, estaba muerto. Estaba ciego dentro de su propia fortaleza. El pánico, una emoción que consideraba un defecto de diseño en otros, intentó subir por su garganta, pero fue suprimido por una oleada de adrenalina fría. Cada instinto en su cuerpo, entrenado para resolver problemas, gritaba que esta era una ecuación que no podía controlar. El silencio que siguió al grito fue lo más aterrador de todo, un vacío donde la vida de su familia solía existir. Moviéndose por la oscuridad, cada sombra parecía una amenaza. El aire estaba pesado con el olor a ozono y un perfume barato que no pertenecía a su casa. Los encontró en la sala de estar, la escena iluminada solo por la luz azulada de la luna que entraba por la ventana rota. 3 hombres, cuyos rostros eran máscaras de cruel banalidad, sujetaban a Elena, que luchaba por proteger a la pequeña Sofía detrás de ella.
Mario se congeló, el cerebro procesando la escena con una claridad horrible. Vio el arma, el miedo en los ojos de su esposa y la confusión en el rostro de su hija. Antes de que pudiera reaccionar, un cuarto hombre lo golpeó por detrás, lanzándolo al suelo. «Mira bien, millonario». La voz del agresor era áspera y burlona. «Mira lo que tu dinero no puede comprar». Fue forzado a mirar, impotente, mientras los cimientos de su mundo eran demolidos a tiros. El eco de los disparos fue reemplazado por un silencio profundo y absoluto. Los hombres se habían ido, llevándose consigo el sonido, el movimiento y el futuro. Mario permaneció tirado en el suelo por un tiempo que podría haber sido segundos o una eternidad. El sonido de su propia sangre pulsando en sus oídos. El dolor físico del golpe en su cabeza era insignificante comparado con la fractura en su alma. Lentamente se arrastró hasta los cuerpos de su esposa e hija. La lógica que gobernaba su vida se deshizo. No había variables ni soluciones, solo había un resultado final, brutal y sin sentido. Tocó el rostro de Elena, aún tibio, y luego el cabello de Sofía, esparcido como una aureola oscura sobre el suelo de mármol. El hombre que era Mario Ortiz, el constructor, el maestro del acero, murió en esa sala, dejando atrás solo un cascarón vacío, lleno de un dolor frío y pesado. La investigación fue una farsa grotesca. Detectives con ojos cansados y simpatía ensayada hacían preguntas que no querían respuestas. La escena del crimen fue contaminada con una incompetencia que Mario, con su mente metódica, solo podía interpretar como intencional. En los días siguientes, usó sus recursos no para el duelo, sino para la información. Hackers que mantenía en la nómina de su empresa interceptaron comunicaciones, y lo que descubrió fue más devastador que las propias balas. Los asesinos pertenecían al cártel de Ricardo, el Chacal Vargas, un hombre tan poderoso que su nombre era susurrado con miedo en los más altos escalones del gobierno. La policía había recibido órdenes de archivar el caso. La justicia no estaba ciega, estaba comprada y amordazada. El sistema sobre el cual había construido su vida no solo estaba roto, era un engranaje en la misma máquina que aplastó a su familia. En la soledad de su despacho, días después, Mario miró la última foto de Elena y Sofía sonriendo. El dolor crudo se había cristalizado en algo nuevo, una claridad gélida y una determinación absoluta. La promesa que le hizo a su hija de protegerla de los monstruos se convirtió en un nuevo tipo de juramento. El sistema había fallado. La ley era una broma. La sociedad era un teatro de sombras. Si no había justicia en el mundo, él la crearía. No buscaría más la ayuda de nadie. No esperaría más por una justicia que nunca llegaría. Tomaría el dolor, la ira, la fortuna y el intelecto que poseía y los transformaría en un arma. En ese momento decidió actuar. Ya no sería una víctima. Se convertiría en un depredador. Cazaría a cada hombre responsable, desde el que apretó el gatillo hasta el que se sentaba en la cima de la cadena alimenticia. La venganza no era suficiente. Lo que buscaría sería un reequilibrio, una justicia forjada en hierro y fuego. El mundo dio a Mario Ortiz por muerto, un alma ahogada en el luto. Su ausencia de la vida pública fue interpretada como el colapso de un hombre que lo había perdido todo, pero en realidad había renacido en el fuego y la oscuridad, bajo los cimientos de su siderúrgica, en un búnker olvidado diseñado durante la era de la Guerra Fría, construyó su nuevo universo. El aire estaba denso con el olor a metal y aceite de armas, y el único sonido era el zumbido de los servidores y el eco de sus propios gruñidos de esfuerzo. Rodeado de monitores que mostraban los flujos de datos de la ciudad, no se estaba escondiendo del mundo, lo estaba diseccionando, mapeando sus arterias corruptas
con la precisión de un cirujano preparándose para una operación radical, una que extirparía el cáncer que pudría la ciudad por dentro. Su primera y única llamada fue para Arturo Morales. El exmilitar encontró a un hombre que no reconocía. El dolor había cincelado el rostro de Mario, eliminando cualquier rastro de su antigua arrogancia y dejando atrás una determinación granítica. Mario no pidió, informó su plan. No habría apelaciones a la justicia, ni discursos sobre el bien y el mal. Simplemente presentó el problema y su brutal solución. Arturo, un hombre cuya lealtad se había forjado en años de servicio y que veía en el sistema la misma podredumbre que su jefe ahora veía, dudó. No temía la violencia, sino el alma de Mario. Sin embargo, al mirar a los ojos de su jefe, vio a un hombre ya condenado y supo que su única opción era acompañarlo en la oscuridad, para quizás ser el último ancla de su humanidad. Lo que siguió fue una transformación brutal. Mario forzó a su cuerpo a seguir la furia de su mente. Las mañanas eran un ritual de dolor, empujando sus músculos más allá del agotamiento, transformando la carne blanda de un ejecutivo en la fibra endurecida de un cazador. No buscaba la perfección de un héroe de acción, sino la resistencia funcional de una herramienta. Cada músculo adolorido, cada respiración jadeante, era una forma de penitencia y un enfoque que le impedía ahogarse en los recuerdos de su familia. Aprendió a disparar no con la elegancia de un profesional, sino con una estabilidad letal. Aprendió a luchar, a moverse sin ser visto, a transformar el paisaje urbano en su aliado. El luto era el combustible y la venganza era el horno que lo moldeaba. Paralelamente, él y Arturo construyeron un arsenal que mezclaba brutalidad industrial con tecnología de punta. Usando las aleaciones metálicas experimentales y los equipos de fabricación de su propia empresa, crearon armas no rastreables y herramientas de infiltración. La pieza central de su nueva identidad era la máscara, forjada a partir de una aleación de titanio y acero. Era una placa lisa y sin rasgos, pulida hasta un brillo opaco que absorbía la luz. No era una máscara para inspirar heroísmo, sino para proyectar el vacío. Era la anulación de Mario Ortiz. Al ponérsela, dejaba atrás al hombre que sentía dolor, al padre, al esposo. Se convertía en un concepto, una fuerza impersonal, un fantasma cuya única identidad era la retribución que traía consigo en la oscuridad de la noche. Su guerra comenzó en el ciberespacio. Mario, el ingeniero, construyó una red de vigilancia paralela, una telaraña digital que se infiltraba en sistemas policiales, registros bancarios y redes de comunicación del cártel. Era un fantasma en las máquinas antes de convertirse en uno en las calles. Pasaba días despierto, alimentado por cafeína y odio, rastreando a los hombres que estuvieron en su casa esa noche. Aprendió sus nombres, sus hábitos, sus miedos. Los observó a través de cámaras de seguridad hackeadas y rastreadores GPS plantados por Arturo. El primer nombre en su lista era un sicario de bajo rango llamado Héctor, un hombre cuya brutalidad era tan casual como su respiración. Mario planeó su acercamiento con la misma meticulosidad que usaría para diseñar un puente, asegurando la integridad estructural de su venganza. La primera noche que salió como el fantasma fue fría y húmeda. La máscara se sentía como una segunda piel helada, y el peso del equipo en su cuerpo era un recordatorio constante del camino que había elegido. No sentía miedo, solo una calma extraña y escalofriante. El Mario Ortiz, que amaba a su familia, se habría aterrorizado. Pero él ya no estaba allí. En su lugar, había una entidad movida por un único propósito. Observó a Héctor desde un tejado, viéndolo reír con sus amigos en un bar sucio. No veía a un hombre, sino un componente defectuoso en un sistema que iba a desmantelar. La cacería no era por deporte o por rabia, era una necesidad, como un ingeniero que necesita remover una pieza rota para que la máquina no colapse.
El enfrentamiento ocurrió en un callejón oscuro que apestaba a basura y desesperación. Héctor, borracho y complaciente, no se dio cuenta de la sombra que se despegaba de la pared hasta que fue demasiado tarde. El fantasma no se movió con la gracia de un asesino entrenado, sino con la eficiencia mecánica de un pistón. La lucha fue fea, torpe y brutalmente real. Héctor, un hombre acostumbrado a la violencia, se burló de él, pero el silencio y la fuerza implacable de su agresor transformaron su arrogancia en pánico. Mario sintió los huesos de Héctor romperse en sus manos, escuchó su grito de terror convertirse en un gemido. La muerte no fue limpia, fue un acto visceral y horrible que lo dejó sin aliento, la sangre de Héctor caliente en sus guantes. La justicia, descubrió, tenía un olor nauseabundo. De vuelta en el búnker, se arrancó la máscara y vomitó. La realidad de lo que había hecho lo golpeó con la fuerza de un martillo. Quitar una vida, incluso una tan despreciable, había dejado una mancha en su alma. Arturo lo encontró allí, pálido y tembloroso, y la pregunta no necesitó ser formulada. El silencio entre ellos era pesado, con el peso del acto. Mario se miró las mismas manos que un día sostuvieron a su hija, ahora manchadas de una forma que nunca podrían limpiarse. No sintió remordimiento por la muerte de Héctor, sino un profundo horror por lo que él mismo se había convertido. El viaje apenas había comenzado y ya se estaba perdiendo en la oscuridad que había jurado combatir. Eso es lo que la venganza hace contigo. Transforma tu dolor en un arma que termina cortándote por dentro. Me pregunto eso todas las noches. Esta historia es una carga y compartirla es la única manera de no ser aplastado por ella. Si todavía estás conmigo, escuchando este relato, por favor, considera suscribirte. Saber que hay alguien del otro lado, que este viaje no es solitario, me da fuerzas para continuar. Cada suscripción es un recordatorio de que no estoy solo hablando con fantasmas. Hazme saber que estás ahí. La muerte de Héctor sacudió a Lampa, no por la pérdida, pues hombres como él eran desechables, sino por la forma en que sucedió. El cuerpo fue encontrado con un pequeño cuadrado de hierro pulido colocado sobre el ojo, una firma fría y deliberada. La policía lo descartó como un ajuste de cuentas, pero los rumores comenzaron a extenderse. Los medios, olfateando el sensacionalismo, tomaron la historia y la convirtieron en leyenda. Lo bautizaron como el Fantasma de Hierro, un nombre que capturó la imaginación de una ciudad harta de la violencia de los cárteles y la inercia de la policía. El fantasma se convirtió en un mito urbano de la noche a la mañana. Un ángel vengador para algunos, un nuevo tipo de monstruo para otros. El caso llegó al escritorio de la detective Sofía Ríos. En un departamento sumido en la corrupción y la apatía, Sofía era una anomalía. Era incansable, inteligente y poseía una brújula moral que se negaba a romperse. Leyó el informe sobre la muerte de Héctor e inmediatamente supo que aquello era diferente. El método, la precisión, la marca dejada atrás, no era el trabajo de un gánster común. Era la obra de alguien con disciplina y un propósito claro. Mientras sus colegas se burlaban del fantasma, ella comenzó a cavar, tratando el mito como un rompecabezas. No veía a un héroe, veía a un asesino, y estaba decidida a encontrar al hombre detrás de la máscara de hierro. Mientras la leyenda crecía, Mario se volvía más audaz y eficiente. El segundo y tercer hombre de su lista, los otros sicarios de esa noche fatídica, fueron eliminados en las semanas siguientes. Cada operación era más limpia, más rápida. La vacilación de la primera vez fue reemplazada por una precisión letal. Aprendía con cada error, perfeccionando sus tácticas y su tecnología. Se movía por la ciudad como una aparición, usando la infraestructura urbana a su favor, desapareciendo en túneles de servicio o
mezclándose con el paisaje industrial que conocía tan bien. No dejaba huellas dactilares ni testigos, solo el cuerpo y el pequeño tótem de hierro, alimentando el fuego de su propio mito aterrador. En su guarida de lujo, Ricardo, el Chacal Vargas, finalmente comenzó a prestar atención. La pérdida de 3 hombres en rápida sucesión era irritante, pero la forma en que murieron era un insulto. Inicialmente sospechó de un cártel rival intentando invadir su territorio, pero el método era demasiado extraño. No había ninguna reivindicación de responsabilidad, ninguna ganancia territorial. Era algo personal, quirúrgico. Vargas, un depredador que entendía la psicología del miedo, se sintió intrigado y enfurecido. Alguien estaba cazando a sus hombres con la misma frialdad con que un exterminador trata una plaga. Ordenó a sus lugartenientes que descubrieran quién era este fantasma y le trajeran su cabeza en una bandeja. La ciudad no era lo suficientemente grande para 2 monstruos. Mario sabía que eliminar a los soldados rasos era solo el comienzo. Para destruir a una serpiente era necesario cortar la cabeza, pero primero necesitaba debilitar el cuerpo. Su siguiente objetivo fue un contador llamado Morales, el cerebro financiero que lavaba el dinero de sangre del cártel a través de empresas fantasma. Atacar las finanzas era más peligroso, pues lo llevaría más cerca del centro del poder. Irrumpió en la oficina de cobertura del contador, no con la fuerza bruta de antes, sino con la sutileza de un espía. No estaba allí solo para matar, sino para extraer información, para robar los datos que expondrían toda la red de corrupción de Vargas, incluyendo a sus protectores en el gobierno. La investigación de Sofía Ríos la llevó a un callejón sin salida, hasta que notó un patrón que todos habían ignorado. Los 3 hombres asesinados por el fantasma estaban listados como informantes no identificados en el informe archivado del asesinato de la familia Ortiz. Era una nota al pie, enterrada en burocracia, pero para ella brillaba como un reflector. Intentó reabrir el caso, pero se encontró con un muro de resistencia. Su capitán, un hombre con ojos que evitaban los de ella, le advirtió que dejara en paz a los muertos. La amenaza velada solo confirmó sus sospechas. La muerte de los Ortiz y el surgimiento del fantasma estaban intrínsecamente ligados. La caza de un asesino misterioso se había convertido en algo mucho más peligroso. La respuesta del cártel fue rápida y brutal. Sabiendo que el fantasma los estaba cazando, decidieron cazarlo a él. Le tendieron una emboscada, usando a uno de sus propios lugartenientes como cebo. Pero Mario, con su vasta red de vigilancia, vio la trampa formándose incluso antes de que fuera montada. Observó a los cazadores posicionarse, analizó sus rutas de escape y sus puntos ciegos. Luego, en lugar de evitar la trampa, la desarmó desde adentro. Se movió entre ellos como un depredador invisible, eliminándolos uno por uno en las sombras de un almacén abandonado. Cuando llegó la mañana, el cebo estaba muerto y los cazadores se habían convertido en la presa. El mensaje era claro: el fantasma no podía ser cazado. En medio de la guerra, la soledad de Mario era su enemigo más constante. El búnker era una prisión autoimpuesta, y su único contacto humano era con Arturo. Una noche, observando la ciudad a través de un dron, se enfocó en un parque. Vio a un padre empujando a su hija en un columpio, y la imagen lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La risa de la niña, llevada por el viento, era un eco fantasmal de la risa de Sofía. Por un momento, la máscara de hierro en su alma se agrietó, y el luto lo inundó, fresco y abrumador. Era un fantasma no solo para sus enemigos, sino para sí mismo, atormentado por una vida que nunca más podría tener, luchando por un futuro en el que no tenía lugar. Arturo sintió el cambio en Mario. La eficiencia se estaba convirtiendo en crueldad.
La justicia se estaba transformando en sadismo. Antes de una misión para eliminar a un lugarteniente del cártel, Arturo colocó una foto sobre la mesa de planificación. Tiene una esposa y un hijo de 8 años, Mario. El niño no tiene nada que ver con esto. La intención era clara: forzar a Mario a ver la humanidad en sus objetivos. Pero Mario miró la foto sin emoción. «Yo también tenía una familia», respondió, con la voz desprovista de cualquier calidez. ¿Dónde estaba su piedad? El abismo entre los dos hombres estaba creciendo. Arturo temía que, al final de su cruzada, no quedara nada del hombre al que había jurado proteger. El perfil de Sofía sobre el fantasma se estaba volviendo aterradoramente preciso. El agresor tenía recursos financieros casi ilimitados, acceso a tecnología de punta y un conocimiento íntimo del paisaje industrial de la ciudad. Y, sobre todo, un motivo poderoso. Compiló una pequeña lista de individuos que habían sido brutalmente victimizados por el cártel de Vargas y que poseían los medios para tomar represalias. Había pocos nombres en la lista, pero uno de ellos destacaba, rodeado de un silencio sospechoso. Mario Ortiz, el recluso enlutado, dueño de una de las siderúrgicas más grandes del país. La idea parecía absurda, pero la intuición de Sofía le decía que estaba en el camino correcto. Decidió que era hora de hacerle una visita al viudo. La guerra de Mario escaló a un nuevo nivel cuando apuntó a su objetivo más audaz hasta la fecha. El comandante Salgado, un oficial de policía de 1900, alto rango que era el principal protector de Vargas dentro de la ley. Atacar a un policía, incluso a uno corrupto, era cruzar una línea sin retorno. Significaba declarar la guerra no solo a un cártel, sino al propio Estado. El plan era arriesgado y complejo, implicando la infiltración en un edificio gubernamental fuertemente custodiado. Arturo le imploró que reconsiderara, pero Mario se mantuvo inflexible. Para matar a la serpiente necesitaba quitarle los colmillos, y Salgado era el colmillo más venenoso de todos. La operación sería la prueba final de sus habilidades y lo llevaría al borde de la destrucción. La infiltración fue un éxito, pero la extracción fue un desastre. Salgado tenía más seguridad de la prevista. En el enfrentamiento que siguió, Mario consiguió la información que necesitaba, la ubicación de un libro de contabilidad que detallaba todos los pagos de Vargas a policías y políticos, pero resultó herido. Una bala le rozó el hombro y sufrió un corte profundo en la pierna. Escapó por poco, dejando atrás un rastro de sangre y, crucialmente, una pequeña esquirla de una aleación metálica única de su armadura que se rompió durante la lucha. Logró regresar al búnker, pero la victoria tuvo un alto costo. Se había expuesto, dejando una pista que una investigadora tenaz como Sofía Ríos no dejaría pasar. Como era de esperar, la pequeña esquirla de metal fue la clave que Sofía necesitaba. El análisis del laboratorio forense la identificó como una aleación experimental, no disponible comercialmente, cuya composición química estaba registrada en patentes. Solo había una empresa en todo México con la capacidad y la patente para producir ese tipo de material: la siderúrgica Ortiz. Todas las piezas del rompecabezas encajaron de repente, formando una imagen aterradora y lógica. El viudo enlutado y el fantasma vengador eran la misma persona. La evidencia era circunstancial, pero la convicción de Sofía era absoluta. Tenía a su hombre. Ahora solo necesitaba probarlo. La noticia del ataque al comandante Salgado y el robo de su información secreta llegaron a Ricardo Vargas como un trueno. El fantasma ya no era un problema callejero, era una amenaza existencial. Había violado el santuario de su poder, demostrando que nadie estaba a salvo. La paranoia se instaló en su círculo íntimo. Vargas, consumido por la furia, convocó a su principal ejecutor, un hombre conocido como el Martillo, un psicópata cuya única habilidad era la violencia extrema.
La orden fue simple: encontrar al fantasma, desmembrarlo lentamente y traer la máscara de hierro a Vargas como un trofeo. La caza sutil había terminado, la guerra total había comenzado. Mientras se recuperaba, Mario recibió la notificación de que la detective Sofía Ríos había programado una visita a su mansión para una entrevista de seguimiento. El momento era demasiado peligroso para ser una coincidencia. Con el brazo vendado bajo un traje caro, la recibió, desempeñando el papel del hombre destrozado que el mundo creía que era. La conversación fue un tenso juego de ajedrez. Sofía hacía preguntas aparentemente inocentes sobre sus negocios y su rutina, pero sus ojos agudos analizaban cada movimiento de él, cada vacilación. Mario respondía con la voz monótona de un hombre medicado por el dolor, pero por dentro su mente corría, sabiendo que estaba en presencia de la única persona en la ciudad que podría desenmascararlo. El encuentro con Sofía fue un catalizador. Se dio cuenta de que su tiempo de operar en las sombras se estaba acabando. La policía y el cártel se estaban acercando. Su guerra de desgaste, aunque efectiva, era demasiado lenta. La información que extrajo del comandante Salgado contenía la pieza final del rompecabezas: la ubicación de una reunión de alto nivel que el propio El Chacal Vargas celebraría en uno de sus mataderos industriales, un lugar que consideraba impenetrable. Mario tomó una decisión. La fase de desmantelamiento había terminado. Había llegado el momento de abandonar la estrategia e ir directo al corazón del enemigo. Atacaría el nido de la serpiente, confrontaría al hombre que ordenó la muerte de su familia y lo terminaría todo, de una vez por todas, costara lo que costara. La siderúrgica era el infierno personal de Mario, y era allí donde arrastraría a sus demonios. La lluvia caía a torrentes, silbando contra el metal caliente de los edificios, mientras él se infiltraba en el complejo. No era un extraño allí, era el creador de ese laberinto de acero. Cada sombra era una aliada, cada rugido de los hornos un disfraz. Ricardo Vargas había elegido el corazón del imperio de Mario como su punto de encuentro, una demostración de poder y arrogancia, creyendo que el recluido Ortiz estaba demasiado destrozado para notarlo. Transformó la casa de Mario en su guarida, sin saber que el fantasma del dueño de casa ya caminaba por los pasillos, un espectro de hierro moviéndose con un propósito letal, listo para purgar el santuario profanado con fuego y retribución. El camino hacia Vargas estaba custodiado por su perro de caza más fiel, el Martillo, y una docena de sus hombres más letales. El enfrentamiento tuvo lugar en el área de fundición, un escenario dantesco de metal derretido y vapor abrasador. No fue una batalla de táctica, sino una explosión de violencia brutal. Mario no luchó como un soldado, sino como parte de la propia maquinaria. Abrió válvulas de presión para crear cortinas de vapor, cegando a sus enemigos. Usó grúas electromagnéticas para soltar toneladas de chatarra, aplastándolos bajo el peso de su propio dominio industrial. La lucha con el Martillo fue un duelo salvaje entre fuerza bruta y precisión implacable, terminando con el gigante cayendo en un pozo de escoria incandescente. Mario emergió del caos herido, exhausto, pero victorioso. Encontró a Vargas en el piso de observación, fumando tranquilamente un puro, mientras observaba el brillo anaranjado del acero líquido abajo. No había pánico en sus ojos, solo una curiosidad divertida. «Así que el fantasma finalmente aparece», dijo Vargas, su voz tranquila en medio del ruido industrial. El enfrentamiento físico fue anticlimático. Mario, movido por una adrenalina fría, cruzó la distancia entre ellos en segundos. Los dos guardaespaldas de Vargas fueron neutralizados con una eficiencia brutal antes de que pudieran reaccionar. Desarmó a Vargas y lo obligó a arrodillarse, la hoja de su cuchillo contra la garganta del cartelero. Con su
Enemigo finalmente a su merced, el ruido de la fábrica pareció desvanecerse, dejando solo la respiración pesada de los dos hombres, y la pregunta inminente: ¿y ahora qué? Vargas, incluso de rodillas, no mostró miedo. Sonrió, una sonrisa venenosa que perforó la armadura de Mario. ¿Crees que eres diferente a mí?, se burló, su voz llena de desprecio. Ambos somos hombres que lo perdimos todo y decidimos quemar el mundo por ello. Te escondes detrás de esa máscara de hierro y lo llamas justicia. Pero yo te veo como lo que eres, un animal herido que solo sabe morder. Cada palabra era un ataque psicológico, diseñado para corroer la justificación de Mario. Yo construí un imperio con miedo. Tú te convertiste en una leyenda con dolor. Al final, solo somos dos monstruos luchando por el control del mismo infierno. Mátame y toma mi trono de cenizas. La ira de Mario era una tormenta contenida, lista para estallar. Y entonces Vargas asestó el golpe final, la verdad más cruel de todas. ¿Sabes cuál es la parte más graciosa? Tu familia se rió, un sonido horrible que resonó en el espacio. Fue un error. Mis hombres iban por un juez que vivía en la misma calle. Se equivocaron de casa. Tu esposa y tu hija no significaban nada. Solo un daño colateral en una operación mal hecha. La revelación golpeó a Mario con la fuerza de un martillo de forja. Su cruzada, su dolor, su transformación, todo construido sobre la base de una venganza personal por un acto de maldad dirigida, era una mentira. Su tragedia no fue el centro del universo, fue una nota al pie de página banal en la historia de otra persona. El universo de Mario se contrajo a ese único momento. El dolor, la ira, la futilidad de todo lo que había hecho lo inundaron. La tentación de terminar todo allí, de concederle a Vargas el olvido y a sí mismo la salvaje satisfacción de la venganza, era abrumadora. Podía sentir el mango del cuchillo en su mano, el pulso latiendo en la garganta de Vargas. Miró hacia abajo y vio su reflejo distorsionado en el suelo de metal pulido, la máscara sin rostro devolviéndole la mirada. Era el rostro de un monstruo, como dijo Vargas, o era algo más. Matar a Vargas ahora sería ceder a su dolor, demostrando que el cartelero tenía razón. Sería el final de su viaje, pero la aniquilación de su alma. Con un grito que era más de agonía que de ira, Mario retrocedió. La justicia no era la muerte. La muerte era un escape. La verdadera justicia era la responsabilidad. Presionó un dispositivo en su cinturón y en toda la ciudad, las bandejas de entrada de periodistas y agencias de la ley recibieron simultáneamente los archivos del libro de contabilidad de Salgado. La red de corrupción de Vargas fue expuesta al mundo. Luego, con un hierro de marcar que había traído, calentado en las llamas del horno, presionó el símbolo del fantasma en el rostro de Vargas. «No vas a morir», dijo Mario, su voz un gruñido metálico a través del modulador de la máscara. «Vas a vivir, vivirás, para ver tu imperio derrumbarse, para ser cazado por aquellos a quienes pagaste y traicionado por aquellos en quienes confiabas. Yo no soy tu venganza, soy tu legado». A la mañana siguiente, la Ciudad de México despertó en llamas, no de fuego, sino de información. El bombardeo de datos liberado por Mario golpeó a todos los principales periódicos y cadenas de televisión, exponiendo décadas de podredumbre que conectaban al cártel de Vargas con jueces, generales y políticos. Fue un terremoto institucional. Ricardo el Chacal Vargas fue encontrado en su matadero, no por rivales, sino por la Marina. La imagen de su rostro, marcado con el símbolo del fantasma, se convirtió en el rostro de la impunidad desenmascarada. Su caída fue espectacular, pero no trajo alegría, solo la amarga comprensión de la profundidad de la enfermedad que afligía a la nación. En medio del caos de arrestos y negaciones furiosas, nadie notó que el hombre que encendió la mecha, Mario Ortiz, había desaparecido. El fantasma de hierro cumplió su propósito,
y se disolvió de nuevo en la noche. En la jefatura de policía, la detective Sofía Ríos observaba el circo mediático con una mezcla de triunfo y resignación. En su escritorio estaba el archivo final del caso Fantasma, conteniendo la esquirla de metal y sus conclusiones irrefutables que apuntaban a Mario Ortiz. Tenía el poder de exponerlo todo, de contarle al mundo la historia completa del multimillonario que se convirtió en un ángel de la muerte. Pero se dio cuenta de que la verdad era más complicada que la ley. Revelar la identidad del fantasma transformaría al mayor testigo contra la corrupción del Estado en un asesino en serie, desacreditando toda la revelación y permitiendo que los poderosos se escondieran detrás del escándalo. Con un pesado suspiro, escribió su recomendación final. Caso cerrado. Sospechoso desconocido, presuntamente muerto en conflicto con el cártel. Eligió la justicia de la ciudad en lugar de la letra de la ley. En el silencio del búnker bajo la siderúrgica, Arturo Morales realizó el protocolo final de apagado. Los servidores fueron borrados, los discos duros incinerados y los restos de la guerra de un solo hombre fueron sistemáticamente eliminados. En el monitor principal, un único mensaje lo esperaba. No era una despedida ni una explicación, solo 3 palabras. Gracias, amigo mío. Junto con el mensaje estaban los detalles de una nueva identidad y una cuenta en Suiza con fondos suficientes para durar 10 vidas. Arturo miró la máscara de hierro que Mario había dejado sobre la mesa, el único vestigio físico del fantasma. La tomó, sintiendo el peso del metal frío, y se la llevó consigo, el último guardián del secreto de un hombre que había sacrificado su alma para vengarla de su familia. Los meses pasaron. La ciudad, como siempre, siguió adelante. La caída de Vargas dejó un vacío de poder que otros cárteles lucharon por llenar, y la violencia continuó. Pero algo había cambiado. La leyenda del fantasma de hierro se negaba a morir. Se convirtió en un cuento de advertencia para los corruptos y un sombrío símbolo de esperanza para los oprimidos. El nombre de Mario Ortiz se sumó a la larga lista de desaparecidos de México, y su vasta fortuna fue discretamente canalizada a un fondo de caridad para víctimas de la violencia. No tuvo un funeral, ni una tumba. Su única lápida era la marca de hierro que dejó en el alma de la ciudad, una pregunta permanente sobre el precio de la justicia y la naturaleza de la venganza. Y así se fue, ni héroe ni monstruo, sino un fantasma por siempre atormentado por los fantasmas que él mismo creó. No encontró la paz o la redención que quizás buscaba, solo el final de una dolorosa ecuación. Su historia sirve como una advertencia de que cuando miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti. Gracias por haber estado conmigo hasta el final, por haber sido testigo de este descenso a la oscuridad. Es por oyentes como tú que estas historias pueden ser contadas. Si el viaje de Mario te ha conmovido, te pido por última vez que te suscribas. Esto asegura que más voces, que de otro modo serían silenciadas, encuentren un camino. Ahora, todo lo que queda es el silencio y la leyenda del fantasma de hierro.